Esta madrugada del 19 de abril Israel ha lanzado un ataque aéreo directo de represalia sobre Irán. Se concentra en instalaciones militares y también en posiciones de Hezbollah y la fuerza Quds iraní en el Líbano, Irak y Siria. Según ha informado la agencia de noticias iraní Fars, esta madrugada hubo 3 explosiones significativas en la ciudad de Isfahán, a 350 kilómetros de Teherán, en el centro del país. En esta locación se encuentra el complejo de investigación nuclear más grande de Irán, que emplea alrededor de 3.000 científicos. Construido desde 1984, este lugar ha levantado sospechas de ser el centro del programa secreto de armas nucleares de Irán. A pesar de esto, y según parece hasta el momento, las instalaciones nucleares no fueron el blanco del ataque y no se han reportado daños mayores. Las explosiones han sido reportadas en el barrio de Jaberestan, muy cerca del aeropuerto internacional de la ciudad y de una base militar desde donde se habían lanzado cohetes contra Israel. Además de estas, otras explosiones no confirmadas se reportaron al norte de Irán, en Tabriz, donde existen refinerías de petróleo. Debido a estos ataques, Irán ha cerrado parte de sus cielos para vuelos comerciales, mientras que ordena a sus sistemas de defensa y sus fuerzas armadas el estado de alerta. Israel todavía no hace comentarios oficiales, aunque ha trascendido que avisaron a Estados Unidos del posible ataque un día antes. Si bien hasta el momento el daño real de los ataques es una incógnita, la elección de los lugares y el calibre prudente de los mismos nos dan indicios sobre las intenciones de Israel. Todo parece apuntar a que Israel busca responder de manera firme al ataque iraní del sábado pasado, pero sin desatar una guerra regional a gran escala. Sin embargo, el ataque sobre la zona de Isfahán donde se encuentra un gran centro nuclear, es un importante mensaje para Irán. Un aviso de que los israelíes saben dónde golpear las instalaciones nucleares iraníes. Para generar daños mayores, de todas formas, Israel debería utilizar sus misiles Jericó 3 cargados con ojivas nucleares para poder alcanzar las instalaciones subterráneas de Irán. El gobierno de Irán ha estado construyendo complejos nucleares debajo de la tierra, como hacen todos los países con esta tecnología, y como hacían los alemanes con el cohete V2 durante la Segunda Guerra Mundial. El mejor ejemplo es la instalación que existe en Natanz, a 120 kilómetros de Isfahán. En este pueblo se enriquece uranio gracias a 3 edificios subterráneos, 2 de los cuales tienen 6 pisos de altura, estando diseñados para albergar 50.000 centrífugas y que cuentan con 2.500 metros de longitud. La instalación está tan bien protegida por la tierra, que incluso para Estados Unidos sería difícil dañarla con la última tecnología. Volviendo al conflicto, si bien el ataque de Israel es menor y contenido, autoridades iraníes previamente han declarado que, si Israel atacaba, la respuesta de Irán sería inmediata y al máximo nivel. A pesar de esto, y hasta el momento, Irán ha estado declarando que solo se interceptaron unos pocos drones y que no hubo daños mayores. Esto puede ser una estrategia para confundir o bien puede ser una intención de Irán de desescalar el conflicto viendo los resultados magros del ataque sobre Israel del sábado, donde el 99% de los misiles y drones fueron interceptados antes de que toquen tierra. Debido a esto la situación está pendiente de un hilo, con una probable respuesta iraní en juego, pero también con la posibilidad de que el conflicto se termine disipando. Israel, de todas formas, es probable que aproveche que la atención de los medios está distraída y lance su ansiada ofensiva sobre Rafah, en Gaza, para terminar con Hamás. Esta ofensiva, sin embargo, bien puede terminar en un desastre humanitario, dado que hay 1.5 millones de palestinos refugiados que no tienen dónde ir y que están viviendo sin electricidad y con apenas alimento. Hay que añadir también que el ataque de esta madrugada también ha golpeado a Siria en la ciudad de Adra y a Irak en la zona de Babel. Probablemente sobre locaciones con presencia de Hezbollah, grupo que es financiado en parte por Irán. En los días anteriores, Israel también ha golpeado a Hezbollah en el Líbano, cuando utilizando drones ha asesinado a Ismail Yusuf Baz y a Muhammad Hussein Mustafa, ambos jefes importantes del grupo que está luchando actualmente contra Israel en el sur del Líbano. Estos ataques apuntan a eliminar a los comandantes de campo buscando debilitar operativamente a Hezbollah, siendo unos 15 ya los altos mandos asesinados. Teniendo esto en cuenta, y si la respuesta de Irán llega, esta bien podría ser por medio de Hezbollah en cualquiera de los territorios donde opera.
La situación, sin embargo, se vuelve muy impredecible dado que ambos ataques directos entre estos dos países no tienen precedente en la historia moderna reciente. Si les gustó el informe, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo con sus conocidos. Si no quieren perderse ningún informe de actualidad ni documental, activen la campanita de notificaciones. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.